Buen día, ¿cómo andan? Mi nombre es Paula Eiras, les quiero dar la bienvenida. Gracias por compartir este momento con nosotros, este espacio que solemos llamar Aula Virtual Panalab. Le quiero dar la bienvenida también a la gente de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunopatología, que hicimos esta manera conjunta. Así que bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué hay de nuevo en dermatitis atópica. Tenemos una nueva molécula que se llama crisaborol, nueva en el país, está en Estados Unidos nada más, acá en Argentina, bajo el nombre de Dermocal. La charla va a estar a cargo del doctor Mariano Marini y la doctora Silvina Jaime, que nos van a mostrar, nos van a hacer una breve reseña de la patología y luego nos van a mostrar casos, que son algunos son experiencias propias y de otros médicos compartido su experiencia con el Dermocal, tratamientos en dermatitis atópica y también tratamientos off-label. Al final está el bloque de preguntas, si quieren las pueden ir poniendo a medida que surgen en el chat, así después las vemos al fin de la charla, y después les hago un pedido súper especial, porque abajo de todo hay una barra que dice Mariano Marini está presentando. Les pido por favor que no toquen ahí, porque si no se sale la presentación y aparece la pantalla de ustedes y bueno, y hay que volver a entrar. Así que bueno, dicho todo esto, bienvenidos a todos y le doy la bienvenida al doctor Mariano Marini y a la doctora Silvina Jaime. Buen día, ¿cómo estás, Pau? Gracias. Buen día. Gracias a todos por conectarse. Nuevamente tenemos la suerte de poder charlar con alergistas que en esta patología realmente nos ayudan mucho y debemos trabajar de manera conjunta, por lo cual vamos a intentar hacer algo más dinámico al final. La idea es presentar bastantes pacientes, van a haber muchos pacientes con dermatitis atópica, van a haber pacientes off-label, con lo cual vamos a intentar hacer algo un poquito más divertido. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la dermatitis atópica, pero muy rápido, lo hemos comprendido bastante. Vamos a hablar de su fisiopatogenia, de la clínica y de los tratamientos tópicos. Recordemos que vamos a hablar sobre dermatitis atópica leve y moderada. Lo más importante es eso, porque sabemos que para la dermatitis atópica moderada severa, hoy contamos con muchos tratamientos sistémicos, inclusive biológicos como el dupilumab, pero nos vamos a focalizar en la dermatitis atópica leve y moderada. Voy a compartirles la charla. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? Sí, no, el tema es que está ingresando gente, y como ingresa gente, digamos, hace una interferencia. Bueno, porque sí, también hay un micrófono que está abierto, por eso. Escucho el fondo, por eso. Voy a esperar un segundito, entonces voy compartiendo, pero voy a esperar un segundito que terminen de... Sí, de entrar. De entrar. Ahí creo que estamos. Ahora yo ya cierro el mío y así ya no se escucha más eco. Ahí, Pau, ¿se ve la presentación? Perfecto, perfecto. Bueno. Vamos a dar unos minutitos que terminen de ingresar, así no se va cortando el audio, porque a medida que van ingresando el audio se va como bajando, se va cortando, hace pequeñas interferencias. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como dijimos, vamos a hablar de esta nueva molécula, el Dermocal, el crisaborol al 2%. Yo soy médico dermatólogo de adultos, la doctora Silvina Jaime es médica dermatóloga infantil, con lo cual vamos a tocar todo el espectro de esta patología y principalmente, como les contaba, mostrar varios casos, no solo de dermatitis atópica, sino tratamientos off-label que hemos logrado en este tiempo y con lo cual han tenido muy buena respuesta. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, crónica, pruriginosa y recidivante que afecta no solo a los pacientes, sino a la familia y ocasiona trastornos físicos y emocionales, como dijimos, al paciente generando esta picazón, esta molestia. Hay alteraciones en el carácter, hay toda una situación muy compleja en la familia que, por supuesto, tenemos que saber tratar, controlar y contener no solo al paciente, sino a la familia, siempre y cuando, por supuesto, sean pacientes pediátricos. En el adulto ya nos focalizamos más en el paciente. Lamentablemente vamos a ver que la tasa de prevalencia vino en aumento en este último tiempo. Vamos a ver que en los niños aumentó del 15 al 30% y en los adultos fue del 2 al 10%. Con respecto a la relación hombre-mujer, se inclina levemente hacia el lado de las mujeres. De estos niños que tienen dermatitis atópica, más o menos un 50% de ellos van a manifestar
dermatitis atópica en la adolescencia, mientras que un 20% van a llegar a la edad adulta. O sea, vamos a ver un paciente mío que inició al nacimiento y en la edad adulta todavía tiene esta manifestación, porque todos sabemos que la gran mayoría, no todos, se resuelven cuando pasamos la adolescencia. Pero vamos a poner el puntero láser, hay un 1 a 3% de pacientes que pueden manifestarlo en la edad adulta, o sea, iniciar directamente en la edad adulta. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? Que son de mayor gravedad y refractarios a los tratamientos habituales. Con respecto a lo que es la progresión de la dermatitis atópica basada en la edad, vamos a ver que tenemos, vamos a ver que tenemos un inicio temprano con remisiones, y vamos a ver que tenemos inicios tempranos sin remisión, inicios en la adolescencia, en la adultez, y vamos a ver que tenemos un inicio tardío de la dermatitis. O sea, es una patología que vamos a ver principalmente en los niños, pero que podemos verlo en el adulto, ya sea por una continuidad desde su niñez de adolescencia o un inicio directamente en la etapa adulta. Sabemos que la etiopatogenia es multifactorial, vamos a ver que hay alteraciones del sistema inmune, de la barrera cutánea, hay alteraciones del medio ambiente y vamos a ver que hay alteraciones a nivel genético. Rápido, muy rápido. ¿Qué está alterado a nivel genético? Vamos a tener mutaciones a nivel de diversos genes. ¿Cuáles? Los genes de la función de la barrera cutánea, la diferenciación de los queratinocitos y va a haber alteración en la respuesta inmune, innata y adaptativa. Con respecto al medio ambiente, ¿qué vamos a tener? Que no es lo mismo vivir en zonas solariegas, básicamente en el trópico, que vivir en áreas con mayor latitud, bajas temperaturas y escasa exposición solar. No es lo mismo vivir en el campo, en áreas abiertas, que vivir en grandes urbes con mucha polución, y lo mismo está asociado a lo que es el tabaquismo, ya sea activo o pasivo, el consumo de aguas duras, y como en toda patología autoinmune, autoinflamatoria, inflamatoria, todos estos términos que se están utilizando ahora, el tema del sobrepeso y la obesidad es fundamental. Sabemos todo lo que es el microbioma intestinal con el microbioma en piel, cómo afecta en pacientes obesos este tipo de patología. El sistema inmune, vamos a ver que existe una inflamación crónica, hay un aumento de la activación de la fosfodiesterasa 4. Con respecto a la barrera cutánea, vamos a ver que hay una disfunción de la barrera cutánea, un aumento de la pérdida de agua transepidérmica. Y en el microbioma lo que vamos a ver es que hay una disbiosis, hay una alteración en lo que es el microbioma de la piel, que lleva a esto, lamentablemente, como consecuencia, infecciones, principalmente por el Staphylo aureus, y esto complica los pacientes con dermatitis atópica. Dentro de la fisiopatogenia es importante remarcar algo. La piel de un paciente con dermatitis atópica no la podemos determinar como piel sana. Lo vamos a determinar como piel no lesional. Y después vamos a ver que tiene un estadio agudo y uno crónico. ¿Por qué decimos que la piel de un paciente con dermatitis atópica no es sana, sino no lesional? Porque la piel no lesional tiene hasta un 17% más de infiltrado de células T que la piel normal, tiene mayor expresión de citoquinas TH1, TH2, TH22, que vamos a ver que son las responsables de la dermatitis atópica, y tiene mayor sequedad y mayor irritación en la piel. Lo que vamos a ver que la respuesta inmune adquirida es bifásica. Vamos a tener una hiperactividad en el eje TH2 en la fase aguda y una hiperactividad del eje TH1 en la fase crónica. Lo que vamos a ver que en la fase aguda hay 3 interleuquinas que actúan principalmente, hay un montón de otros factores, pero vamos a simplificarlo. Vamos a hablar de 3 interleuquinas que son responsables, que son la interleuquina 4, la 13 y la 31. Vamos a ver que la 4 y la 13 actúan con respecto a la producción de IgE, al aumento de producción de IgE, al reclutamiento de eosinófilos, promueve la acentuación de los genes de filagrina, logricrina, involucrina. Sabemos que todo esto tiene que ver con la barrera cutánea. Mientras que la interleuquina 31 está abocado principalmente, junto con la 4 y la 13, al prurito, a lo que es el ciclo picor rascado. Entonces, vamos a ver que no solo está asociado al prurito, sino que también actúa a nivel de las neuronas sensoriales, promueve el crecimiento de los nervios sensoriales y de la hiperinervación en la piel. Por esto el prurito es muy importante en nuestros pacientes y está afectado por esta interleuquina.
Después vamos a ver que hay otras interleuquinas, como la 17, la 22, que están implicadas en el desarrollo de otros subgrupos de dermatitis atópica. Acá tenemos estos subgrupos, esto es una charla que se dio este año, con respecto a los distintos subgrupos, vemos el europeo americano, el asiático, el pediátrico y el africano americano, cómo tiene distintas concentraciones de TH22 y 17 en cada uno de ellos. Pero vemos que el TH2 es constante en todas las variedades. Por último, en la fase crónica, lo que vamos a ver es que hay un aumento de la expresión de las citoquinas TH1, como la interferón gamma, la interleuquina 12, la 2 y el factor de crecimiento transformante beta. Esto que hablamos recién del ciclo picor rascado, el cual es prioritario actuar sobre esto, vemos que es un ciclo vicioso en el cual nuestro paciente puede tener una disfunción de la barrera, una sequedad, una irritación, inflamación, puede estar rascándose y esto genera este ciclo vicioso que debemos romper para prevenir que la progresión de la enfermedad. Si lamentablemente la enfermedad progresa, sabemos que empezamos a generar la liquenificación, empezamos a generar estas lesiones que ya dejan secuelas, que afectan de manera emocional a nuestros pacientes. Es por esto que, al igual que en la psoriasis o en la alopecia, en un montón de otras patologías, tenemos scores para manejarnos, para dar un diagnóstico, para estadificar nuestros pacientes, para ver si el paciente necesita un tratamiento tópico o ya debo ir a un sistémico o debo llegar al biológico. Y tenemos estos que se llaman PGA o IGA, que es el Physician Global Assessment, que es una escala de 6 categorías que le evalúa la gravedad de la lesión y es lo que ve el médico. Después tenemos los dos más importantes, que son el ISI y el SCORAD. Vamos a ver que el ISI lo que hace es una valoración objetiva por parte del dermatólogo, que va a ver el eritema, la infiltración y la excoriación y liquenificación por áreas. ¿Qué áreas? Cabeza, tronco, brazos y piernas. Vamos a ver que un ISI de 1 a 7 es leve, una dermatitis atópica leve, un ISI de 8 a 20 es una dermatitis atópica moderada y un ISI mayor de 21 es una dermatitis atópica severa. Mientras que el SCORAD, al mismo tiempo de ser una valoración objetiva por parte del dermatólogo, sumamos una valoración subjetiva por parte del paciente, en el cual nos tiene que indicar cómo le afecta el prurito y el sueño. Le vamos a hacer una línea, lo que se llama VAS prurito, de 0 a 10, y el paciente nos va a marcar con una línea donde es cuánto es que le afecta. Siendo 0 no me pica o duermo perfecto, y siendo 10 la picazón es intolerable y no duermo nada. Vamos a ver que el SCORAD va de 1 a 20 para uno leve, de 20 a 40 para uno moderado y más de 41 para severo. Hay guías que hablan de más de 50, la mayoría de las guías nombran como valor máximo, o sea, mínimo para la severa de 40, o sea, 41, por eso puse esto, pero hay guías que hablan más de 50. Y después, por todos conocidos, el DLQI, el índice de calidad de vida, estas 10 preguntitas con respecto al día a día de nuestros pacientes que nos va a determinar cómo le afecta emocionalmente la enfermedad, porque muchas veces tal vez tenga poca enfermedad, poca manifestación cutánea, pero le afecta muchísimo, tal vez por la localización, vamos a ver algunos pacientes míos. Entonces, es importante entender que el DLQI también es importante hacerlo, porque podemos tener poca manifestación, pero mucha afectación emocional. Sil, te dejo todo tuyo. Hola, buen día. ¿Ahí me escuchan? Buen día. Perfecto. Bueno, yo soy la doctora Jaime, como decía el doctor Marini, soy dermatóloga infantil y voy a continuar hablando un poquito de la clínica y después vamos a comentar los casos clínicos. Todos sabemos que la dermatitis atópica tiene un curso crónico. Esto quiere decir que va a evolucionar por brotes, por periodos de brotes y de exacerbaciones y remisiones. La mayoría de los casos suele resolver en la edad adulta, aunque hay que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales porque, como decía Mariano, algunos casos debutan en la vida adulta y uno quizás no lo piensa como posibilidad diagnóstica a esa edad, porque uno está acostumbrado a que la mayoría de los casos, que es lo habitual, comiencen en la edad pediátrica. La cerosis, o sea, la piel seca, es el hallazgo físico más frecuente y el prurito es el síntoma cardinal que refieren todos los pacientes.
Las lesiones de dermatitis atópica van a variar en cuanto a la morfología y al curso clínico, van a variar según la edad de presentación, la etapa en la que está atravesando y el periodo de tiempo que llevan esas lesiones. Entonces, clásicamente se puede dividir a la dermatitis atópica en función de esto en 3 fases o etapas, que vamos a ver, que son la fase del lactante, la fase infantil y la fase del adolescente y del adulto. Con respecto a la fase del lactante, arbitrariamente se divide, o sea, uno puede decir que este periodo abarca entre los 3 meses y los 3 años de edad. En esta etapa de la dermatitis atópica sabemos que las lesiones son lesiones que uno dice más húmedas, son lesiones eritematoedematosas, pueden formar placas, hay eritema, hay vesículas, hay costras. La localización habitual en esta etapa del lactante es la localización del cuero cabelludo, rostro, predominantemente las áreas convexas como frente y mejillas, superficies de extensión de las extremidades y el tronco. Y el prurito en esta etapa a veces uno le pregunta a los papás, ¿se rasca? Y está molesto, no duerme bien. Uno de los principales trastornos que conlleva el prurito son los trastornos, sobre todo en los patrones de sueño. La etapa infantil se extiende más o menos entre los 3 y los 10 años de edad. Las lesiones en este periodo son lesiones más bien subagudas, como placas eritematoescamosas, más raramente costrosas, se disponen habitualmente en forma bilateral y simétrica, sobre todo a nivel de los pliegues. Esta es una etapa bien característica, los pliegues cubitales, popliteos, el cuello, las muñecas, los tobillos, los pliegues subglúteos, y cuando los brotes se van tornando crónicos, aparecen las lesiones liquenificadas. Y la etapa del adolescente y del adulto, si la dermatitis atópica no resuelve la edad pediátrica y se extiende en la edad adulta, acá observamos que las lesiones son predominantemente crónicas, son placas liquenificadas, los sitios comunes en esta etapa son las manos, la cara, sobre todo la zona de los párpados y también zonas de flexión. Y estas lesiones, en realidad esto puede ocurrir en cualquier etapa de la dermatitis atópica, pueden dejar cambios inflamatorios residuales posteriores, que son lesiones hipo o hiperpigmentadas como mecanismos, lesiones hipopigmentadas o hiperpigmentadas posinflamatorias. También, dentro de las manifestaciones clínicas, hay una serie de datos o hallazgos clínicos que también suman al diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico de esta entidad es fundamentalmente clínico, o sea, no hay ningún valor de laboratorio o ningún hallazgo de laboratorio que complemente al diagnóstico. Uno después lo pide en realidad, pero para el diagnóstico son los datos clínicos. Estos estigmas de atopía, también llamados criterios menores de atopía, son otras manifestaciones clínicas que suman al cuadro clínico. Son la piel seca, la cerosis, la ictiosis vulgar, la hiperlinearidad palmoplantar, la queratosis folicular o pilar es súper característica, el pliegue infraorbitario de Denny-Morgan, el dermografismo blanco, la palidez centrofacial y la hiperpigmentación o el oscurecimiento periocular también es un dato muy característico. Los papás te preguntan, ¿no ves que tiene ojeras? Bueno, eso forma parte también, ese oscurecimiento, de la manifestación clínica de la piel atópica. Las comorbilidades, esto se está hablando mucho en el último tiempo, tanto los dermatólogos como los alergistas, de todo lo que conlleva la marcha atópica. Son pacientes que empiezan quizás en edades tempranas, con una alergia alimentaria, que van del alergista al dermatólogo, al gastroenterólogo. O sea, es importante reconocer este progreso, ¿no? Esta marcha atópica, las alteraciones, ya sea en las alergias alimentarias, los cuadros bronquiales, pacientes con síndromes broncoobstructivos a repetición, pacientes con antecedentes de rinitis, de asma bronquial en la familia, todo lo que se denomina actualmente, que conocemos hoy como marcha atópica. Hay afectación también, mayor afectación cardiovascular con mayor riesgo de obesidad y sobrepeso, todo lo que se conoce ahora como síndrome metabólico, que se está haciendo mucho hincapié en estas patologías crónicas de la piel, como la dermatitis atópica y la psoriasis, el tema de las mayores tasas de hipertensión, esto en el adulto, las comorbilidades neuropsiquiátricas, que muchas veces están relacionadas con el tema de los síntomas. En los chicos vemos muchos a veces trastornos en los patrones de sueño o déficit de atención, que son pacientes que vienen con este prurito mal controlado, lesiones de rascado, eso también conlleva una alteración en la autoestima y en el aspecto, ¿no? Porque son pacientes que no quieren mostrar los bracitos porque están brotados, o sea, todo un perfil también, una alteración psicológica que es importante reconocerlo en estos pacientes. El impacto de la dermatitis atópica grave, como dice ahí, con alteraciones tipo depresión, ansiedad o ideación suicida en algunos casos también, y todo lo que hablábamos antes del síndrome metabólico y alteraciones también
oculares, cardiológicas, gastrointestinales. Bueno, con respecto a los tratamientos, sabemos que la piel atópica, aunque aparentemente uno vea que es una piel sana, como decía Mariano antes, no es una piel sana a nivel molecular, ya que existen alteraciones, son pieles que tienen una alteración ya innata, tienen mayor actividad inflamatoria, entonces es importante ordenar el tratamiento, yo siempre digo escalonar el tratamiento. El primer escalón o el primer pilar en el tratamiento de cualquier piel atópica es el restablecimiento de esa barrera cutánea que está dañada. Entonces, nosotros los dermatólogos contamos con una amplia gama de restauradores, ¿no?, de la barrera cutánea, como ser cremas, emolientes, bálsamos, hidratantes, que es el primer pilar o escalón en el tratamiento de cualquier dermatitis atópica. Uno va a adecuar ese primer escalón, o sea, en función de las características clínicas de la enfermedad, contamos con múltiples alternativas, pero es fundamental, y no solo en el tratamiento, sino en el mantenimiento de esta patología, porque muchas veces uno solamente utiliza y te dice, no está usando nada, no, el tratamiento base con el emoliente, el hidratante o el bálsamo forma parte del tratamiento con todas las pautas de higiene que uno le da al paciente atópico, con el uso correcto de jabones o Syndet adecuados, el tema de la ropa de algodón, evitar irritantes, evitar alergenos, son el primer pilar en el tratamiento de la dermatitis atópica. Y un término también que tenemos que tener en cuenta es que es el término de tratamiento reactivo y tratamiento proactivo. ¿A qué llamamos tratamiento reactivo? Tratamiento reactivo es tratar la lesión clínica evidente de la dermatitis atópica. Uno ahí utiliza un corticoide tópico, un inhibidor tópico de la calcineurina, y ahora contamos en la Argentina con esta nueva molécula que es el Dermocal, el crisaborol, que se puede utilizar para el tratamiento reactivo, o sea, tratar la lesión activa. ¿Y qué es el tratamiento proactivo? En aquellos pacientes que presentan brotes a repetición, y hay sitios, yo sí les digo, son esos sitios complicados, esos sitios problemas, uno una vez que resuelve, ¿no?, en teoría la lesión, que no vemos clínica, ¿no?, de la lesión de la dermatitis atópica, podemos instaurar un tratamiento proactivo, quizás 1 o 2 veces por semana, o 3 veces por semana, eso uno lo va a ver en función de la clínica del paciente, con algún inhibidor tópico de la calcineurina, un corticoide tópico, con el Dermocal, en esos sitios problemas, junto con los emolientes y todos los restauradores de la barrera cutánea. ¿Para qué? O sea, el tratamiento proactivo, ¿qué beneficio le da al paciente? Que previene, retrasa y disminuye los brotes, disminuye la cantidad también de los productos utilizados y de los días totales de tratamiento, y obviamente lo que uno busca es mejorar la calidad de vida y reducir los síntomas. Tratamientos tópicos, no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, todos los conocemos, los usamos a diario, son corticoides tópicos, uno ahí cuenta con corticoides de baja, mediana y alta potencia y muy alta potencia, eso uno los va a elegir en función de la zona a tratar y de la edad del paciente. Los inhibidores tópicos de la calcineurina, y ahora, que es la nueva molécula que contamos en Argentina a partir de este año, que es el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, crisaborol, cuyo nombre comercial es el Dermocal. El inhibidor el Dermocal, el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, el crisaborol, sabemos que la fosfodiesterasa, como mostraba Mariano al principio en las primeras diapositivas, la fosfodiesterasa 4 es una enzima intracelular que se encuentra en una amplia gama de células. Inhibe selectivamente la actividad del AMP cíclico. Entonces, al inactivar la fosfodiesterasa 4, se produce un aumento de los niveles de AMP cíclico, y de esa forma se suprime toda esa actividad inflamatoria, toda esa cascada inflamatoria que mostrábamos en las primeras diapositivas, de todas esas interleuquinas, que son esas vías de señalización, y de esa manera se inhibe o se disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias. Ese sería el mecanismo de acción del crisaborol. Acá vemos una piel normal en donde encontramos altos niveles de AMP cíclico, bajos niveles de fosfodiesterasa 4 con bajos niveles de AMP. ¿Qué pasa en la dermatitis atópica? Todo ese proceso inflamatorio produce un incremento en la actividad de la enzima de la fosfodiesterasa 4, esto lleva a un aumento en los niveles de AMP, que estimula toda una cascada de activación, entre ellas el factor nuclear NF-kappa-beta y otras vías responsables de mecanismos inflamatorios, produciendo una cascada de citoquinas inflamatorias que lleva a los síntomas típicos de la dermatitis atópica. Entonces se observa un aumento de la inflamación. Entonces, el crisaborol, o sea, el crisaborol tópico, que es este inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4, produciría una inhibición de esta enzima de la fosfodiesterasa 4, y de esa forma se inhibe la degradación de AMP cíclico a AMP, controlando, inhibiendo toda esa activación de las citoquinas proinflamatorias y actuando directamente en los síntomas y en la clínica,
puntualmente de la dermatitis atópica. Lo que dice acá, el aumento en los niveles de AMP cíclico suprime la activación de la vía inflamatoria, lo que habíamos dicho. Entonces, el Dermocal, que es el nombre comercial del crisaborol, es un inhibidor selectivo de esta enzima, de la fosfodiesterasa 4. Contamos con una presentación en ungüento al 2% que viene en 30 gramos. Está aprobado para el tratamiento de la dermatitis atópica moderada y leve a partir de los 2 años de edad, pero a partir de este año, a principios de este año, ya la FDA aprobó su uso en lactantes a partir de los 3 meses. Estamos esperando la aprobación por la ANMAT para poder utilizarlo, pero en realidad ya está aprobado, ¿no?, por la FDA. Estamos esperando la aprobación de la ANMAT. Eso es una herramienta sumamente útil para nosotros, los dermatólogos infantiles, ya que la mayoría de las dermatitis atópicas comienzan en la edad del lactante. O sea, contar con una alternativa más en el tratamiento de estos pacientes es de mucha utilidad. Como creo que lo dijo Mariano, o lo vamos a decir, o sea, esta molécula no viene a reemplazar ninguna otra, no es que viene a reemplazar el corticoide tópico o a un inhibidor tópico de la calcineurina, sino que se suma dentro de las posibilidades terapéuticas. O sea, muchas veces los pacientes ya utilizaron, quizás no en el lactante, ¿no?, que viene con su primer brote, con su debut de dermatitis atópica, pero muchos otros pacientes que ya utilizaron durante meses o años corticoides tópicos, inhibidores tópicos de la calcineurina. Contamos con esta nueva molécula como una alternativa más para el tratamiento de estas formas leves y moderadas de dermatitis atópica. Es una molécula de bajo peso molecular, se absorbe fácilmente, no tiene ningún efecto sistémico adverso porque la absorción es mínima a nivel sistémico y rápidamente se transforma en metabolitos inactivos. La aplicación es de 2 veces por día y el efecto terapéutico consiste en una disminución de la severidad del eczema y la reducción del prurito, que esto todos los pacientes, por lo menos los pediátricos, ya los primeros 3 días, 4 días de aplicado el producto fue prácticamente instantáneo la reducción del prurito sin necesidad de utilizar antihistamínicos. Sabemos que la histamina no es el mediador principal del prurito en esta patología. Vimos que la interleuquina 31 y otras interleuquinas influyen en la producción del prurito en esta patología, pero, o sea, los antihistamínicos igual lo utilizamos, ¿no?, en el tratamiento también de la dermatitis atópica, porque muchas veces en ese ciclo de pico rascado hay liberación de histamina, o sea que el antihistamínico nosotros también lo utilizamos, pero observamos que con el Dermocal fue muy puntual la reducción del prurito y muy inmediata en los primeros días de tratamiento, que eso es un dato más porque, bueno, convengamos que el prurito es el síntoma más molesto en esta patología. Los estudios clínicos demostraron que el Dermocal, el crisaborol, tiene un buen perfil de seguridad, utilizado en corto plazo, 28 días, o a largo plazo, hasta 52 semanas, y la terapia continua es segura. Puede ser una opción de elección para la terapia no esteroidea, lo que mencionábamos antes, y se podría utilizar tanto en el tratamiento reactivo, como hablábamos antes, tratar la lesión activa y evidente de dermatitis atópica, como en el proactivo. Como efectos adversos puede haber dolor, irritación o picazón en el sitio de la aplicación. Nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, Mariano ahora les va a contar, en algún paciente adulto puntual, pero más relacionado con el sitio de aplicación, más que quizás por el producto en sí, en los pacientes pediátricos no observamos ningún efecto adverso. Bien, esta es la presentación del Dermocal, crisaborol tópico al 2%, en ungüento 30 gramos. Esta es la presentación acá en Argentina de esta nueva molécula. Bien, y esto con respecto a la terapia combinada, a veces te preguntan, ¿lo usas solo, lo usas combinado? Esto en la práctica diaria todos sabemos que uno lo va a ir viendo en función de la clínica del paciente y la experiencia de cada uno, ¿no?, en el manejo de esta patología. Yo a veces lo que hago es combinar quizás utilizar en la semana el Dermocal o utilizar el fin de semana un corticoide, o una vez que uno logró un tratamiento ya de los 20, o sea, lo ideal es utilizar el Dermocal 28 días, 2 veces por día en aplicación, pero a veces en aquellos pacientes que quizás yo los tengo ya con un tratamiento proactivo, utilizo el Dermocal 2 o 3 veces por semana, y en algunas zonas, si uno ve un rebrote, puede combinar con el corticoide. Eso uno lo va a ir viendo con la práctica de uno y con la evolución del paciente. Proveer eficacia aditiva o sinérgica, menor dosis por agente, obviamente, se limitan efectos adversos y uno, como les decía, lo puede aplicar de manera concomitante o en forma rotacional o de manera secuencial. Eso uno lo va a ir viendo y lo va a ir eligiendo en función de la respuesta terapéutica. Y con respecto al tratamiento sistémico, uno lo considera ya cuando la dermatitis atópica es moderada o severa o no se alcanza un adecuado control del cuadro clínico con un tratamiento básico.
se puede asociar terapia tópica, se puede asociar la fototerapia, y dentro de los tratamientos sistémicos contamos con dos grandes grupos, en realidad 3 grandes grupos: los inmunomoduladores clásicos, los antihistamínicos y, bueno, los nuevos tratamientos biológicos. Dentro de los inmunomoduladores clásicos, ciclosporina, metotrexate, azatioprina, el mofetil-micofenolato y los corticoides sistémicos. Los antihistamínicos, lo que mencionábamos antes, son una herramienta también en el tratamiento de estos pacientes, sabiendo, como les decía, que si bien la histamina no es el principal productor del prurito, se produce, o sea, la liberación de histamina está presente en las lesiones de dermatitis atópica, así que uno lo utiliza. Ahí alguien tocó la pantalla. Ahí alguien tocó la pantalla, ahí estamos. Y con respecto a los tratamientos biológicos, los nuevos tratamientos como el dupilumab. Igual todavía no se ve, Marian. Para que vuelva primero. Bueno, yo les estoy contando. Uno va a elegir en realidad el tratamiento en función, obviamente, de la clínica. En la dermatitis atópica leve, moderada o severa. En las formas leves, sabemos que contamos, como decíamos antes, con todos los reguladores de la barrera cutánea, con los corticoides tópicos, inhibidores tópicos de la calcineurina, y ahora también contamos con el dermocal, el crisaborol. En las formas moderadas, los mismos tratamientos, se puede sumar también fototerapia, y en las formas severas, o sea, ahora vamos a ver en los casos clínicos, o sea, el dermocal es una opción para complementar otro tratamiento, no como único tratamiento, porque las formas severas sabemos que requieren muchas veces de tratamientos como ya sea fototerapia o los que mencionábamos antes, inmunomoduladores o las nuevas terapéuticas biológicas. Marian, ahí le limito para que lo puedas volver a poner porque no aparecía en pantalla. ¿No aparece? No. Bueno, No. tengo que salir un minuto entonces. Sí. Por favor, no Eso es lo que decíamos al principio. Pasan estas cosas después. toquen la pantalla abajo, dice presentar, porque van a presentar su pantalla y dejamos de presentar la nuestra. Aparece el celular. Bueno, eso es el resumen, digamos, de los tratamientos. Ahora nuestra idea es mostrarles nuestra experiencia real en pacientes adultos y en pacientes pediátricos. Comenzamos a utilizar el dermocal a principios de esta cuarentena, ya vamos a medirlo todo con esta cuarentena, a principios de este aislamiento. Empezamos con los primeros pacientes, tanto adultos y pediátricos, y bueno, fuimos sumando pacientes, muchos pacientes también del interior, colegas nuestros del interior nos han mandado su experiencia también. La semana pasada dimos también la charla para la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica, o sea, la idea es contar con una herramienta más, o sea, no es que viene a suplantar otro tratamiento, sino que tener una alternativa más. Y además van surgiendo, obviamente, con estas nuevas moléculas, también indicaciones off-label, que también se las vamos a mostrar en estas patologías crónicas, como por ejemplo la alopecia areata, el líquen escleroatrófico, o sea que también podemos sumarlo como una estrategia más en otras patologías, no solo la dermatitis atópica. Que bueno, también está bueno saberlo. A ver si podemos ver los casos clínicos. Claro, ahí necesitamos la presentación sí o sí. Pero bueno, no sé, Paula, si querés que hay alguna pregunta y querés que la vaya respondiendo, no veo el chat. Ahí volví. A ver si ahora puedo conectar. Quizás me voy adelantando, que siempre es algo que preguntan también, si esta molécula se puede utilizar en embarazadas o en lactantes, eso siempre lo preguntan, o sea, siempre sabemos que no hay estudios, obviamente, hechos en esa población de embarazadas, pero es una molécula segura, no habría contraindicación de usarla. Se puede utilizar también en el área de pezón y en áreas sensibles, obviamente si el bebé va a amamantar después, no justamente colocarlo previo a que va a amamantar, pero se puede utilizar, es segura, se puede combinar con otras alternativas terapéuticas también, se puede utilizar en cualquier segmento corporal, no hay ninguna contraindicación para usarlo en ningún segmento corporal, eso también es una pregunta que siempre nos hacen. Viene en ungüento, es una presentación bien pesada, o sea, que rinde, o sea, uno dice, uy, es un pomito, 30 gramos, se puede utilizar tranquilamente los 28 días de tratamiento, incluso más, si uno ya lo va a plantear en forma proactiva, la medicación dura mucho tiempo, y se puede, en algunas zonas que uno quiera administrar puntual, se puede mezclar con algún emoliente o con alguna
con algún emoliente o un hidratante en zonas puntuales, sabiendo que puede reducirse, ¿no?, el efecto terapéutico. Mariano les va a mostrar el caso de una adulta que lo utilizó en párpados y lo hizo así los primeros días, como para tener también, eso lo va viendo en la práctica. ¿Apareció así la pantalla? Sí, sí, ahora sí, perfecto. Está perfecto. Por Con favor. respecto en los chicos, sabemos que se puede utilizar, decíamos, a partir, o sea, la aprobación es a partir de los 2 años, pero ya a partir de los 3 meses también podemos utilizarlo. Esto es lo que les comentaba de las estrategias terapéuticas según las formas leves, moderadas y severas, esto se los comenté todos, y siempre el tratamiento basal a puntualizar siempre bien el tema de la barrera cutánea. Ahora se está hablando mucho de lo que es el microbioma, la microbiota. Sabemos que el microbioma cutáneo constituye como el segundo genoma en nuestro organismo, entonces todas las estrategias nuevas que surgen para restaurar esa función de barrera cutánea y ese equilibrio que existe entre los patógenos buenos, comensales, y toda la interacción del medio ambiente. Bien. Pasa Marian, a ver si tenemos los casos clínicos ya. Bien, acá vamos a hablar. Bien, esto es lo que necesitaba la presentación. Los casos clínicos, les voy a hablar primero de los casos clínicos pediátricos. El primer paciente es una nena de 9 años con una historia de dermatitis atópica desde los 2 años, con brotes leves y moderados. Ya esta paciente había utilizado todas las estrategias terapéuticas conocidas, corticoides tópicos, antibióticos sistémicos en casos de sobreinfección. Esa es una de las principales complicaciones de la dermatitis atópica en la edad pediátrica, antihistamínicos varios, y hemos utilizado también inhibidores tópicos de la calcineurina. Esta paciente presenta mucho compromiso emocional, tanto de ella como la mamá. Hicimos los talleres para dermatitis atópica, que eso también fue una herramienta muy útil para el manejo de este tipo de piel. Esta paciente principalmente presenta, ahora vamos a ver las fotos, eczemas a nivel de los miembros superiores, tanto en pliegues como en antebrazos, sumamente pruriginosos. Charlando con la mamá, como ya les decía, habíamos hecho tratamientos múltiples. Le ofrecí la posibilidad ya la mamá había leído algo, son esas mamás que vienen a la consulta con la inquietud, leí que hay una nueva molécula, le dije, mira, justo te la iba a comentar, empezamos a usarla al inicio de esta cuarentena, la paciente la empezó a utilizar 2 veces por día en antebrazos, en esas placas de eczema, bien eritematosas, muy pruriginosas y a nivel de los pliegues. Esta es la foto de inicio. Esta es la foto al día 7, ahí la segunda foto al día 7, en donde ya vemos una reducción considerable, primero de los síntomas. Ya al día 3 a la nena no le picaba, ya se ve las fotos. Estas fotos son todas fotos caseras, porque nos pasó que los pacientes en general a la semana nos enviaban las fotos de control con este tema del aislamiento. Esto fue al principio de abril, o sea que las fotos, sepan disculpar a veces la calidad de las fotos, porque son fotos que nos enviaron los papás o los pacientes. Ya al día 3 de tratamiento la paciente refiere una reducción de todos sus síntomas, mejoría de la lesión, mejoría del eritema, y ya al día 25 una mejoría notable, una leve hipopigmentación posinflamatoria residual en su antebrazo. En la siguiente acá vemos las 3 fotos comparativas de la evolución clínica, la última foto con una leve hipopigmentación, una reducción considerable del eczema, de su placa de eczema, del eritema y fundamentalmente de prurito. Esta paciente actualmente se encuentra con un tratamiento de su barrera cutánea, base de su dermatitis atópica, y está con un tratamiento proactivo con Dermocal. Se lo está aplicando 2 veces por semana, 1 vez por día, 2 veces por semana, sumado a emolientes, y la verdad que no tuvo recidiva de sus brotes. El caso clínico número 2 también es una nena de 10 años con antecedente de dermatitis atópica desde los 3 años de edad, brotes leves y moderados, una historia muy similar, múltiples tratamientos dentro de tratamientos corticoides tópicos, inhibidores tópicos de la calcineurina, antihistamínicos, antibióticos en casos de sobreinfección. Esta paciente presenta principalmente compromiso de miembros inferiores y de abdomen. Al inicio de la consulta vemos lesiones de rascado a nivel de abdomen, mucha cerosis, mucho eritema, y ya al día 10 de tratamiento hay una reducción completa de la sintomatología. Ya a los 2 días la paciente no presentaba prurito, con mejoría clínica de las lesiones. También presentaba compromiso de miembros inferiores, acá vemos las lesiones de rascado a nivel de glúteo, y al día 10 la resolución completa de las lesiones. No hubo necesidad de utilizar antihistamínicos, solo utilizamos los emolientes, sumado al crisaborol 2 veces por día, con ya los 10 días la reducción total
de los síntomas y de la clínica, ya lo mismo en las extremidades inferiores. Esta paciente se encuentra actualmente solamente con emolientes y restauradores de la barrera cutánea. No estoy haciendo tratamiento proactivo porque no lo requiere y viene con sus síntomas controlados. El caso clínico número 3 es gentileza de la doctora Vanessa Martín Kohler. La doctora Vanessa es una amiga y colega de La Pampa, es dermatóloga de La Pampa. Nos presentó un paciente de 3 años de sexo masculino con una historia de antecedentes de dermatitis atópica desde los 2 años, brotes leves y moderados. Este paciente también había hecho múltiples tratamientos tópicos con inhibidores tópicos de la calcineurina, corticoides, antihistamínicos, antibióticos, y este paciente también está con fototerapia. Este chico presenta lesiones, como ven, las lesiones clínicas son más exudativas, más características de quizás de la etapa del lactante, les diría, ¿no? Eczemas numulares, más exudativos, placas a nivel de los miembros inferiores y de los miembros superiores, muy pruriginosos. Este paciente también se habló con la doctora, comenzó con el dermocal 2 veces por día, sumado a fototerapia. Este paciente continuó con la fototerapia. Acá observamos las lesiones de inicio, como les decía antes, bien de eczema numular, y ya a la semana de tratamiento el paciente refiere una reducción considerable de las lesiones, se puede ver en las fotos, con también lo mismo que decíamos antes, el prurito ya a los 3-4 días de aplicado el dermocal, una reducción total del prurito. Este paciente actualmente se encuentra con el dermocal en forma proactiva, sumado a la fototerapia, con obviamente los emolientes, y la verdad que la respuesta clínica es notable. El caso clínico número 4 es un paciente de la doctora Dumondín, la doctora Dumondín Valeria, también colega y amiga de Bahía Blanca. Es un paciente de 20 meses de sexo masculino con antecedentes de síndromes broncoconstructivos desde el primer año de vida, lo que hablábamos antes de la marcha atópica. Tiene un antecedente también de hermano con síndrome broncoconstructivo y papá atópico. En la clínica se presenta, o sea, el paciente se presentó a la consulta con cuadros recurrentes de eczemas numulares exudativos desde el primer año de vida, con importante prurito, múltiples tratamientos reactivos y proactivos tópicos, emolientes, fomentos, cremas con corticoides, cremas dobles, tacrolimus y antihistamínicos. Acá vemos las lesiones clínicas del paciente, presentaba compromiso de la cara, esos eczemas más bien numulares, exudativos a nivel de la carita, el rostro y de los miembros superiores. Comenzó con el dermocal, aplicado 2 veces por día en forma reactiva, lo mismo las lesiones en miembros inferiores, más exudativas, húmedas, sumamente pruriginosas. Comenzó con el dermocal, y ya vemos que al día 8 el paciente presenta lo mismo, una mejoría muy marcada de la sintomatología, el prurito ya a los 3 días no necesitó utilizar prácticamente antihistamínicos, y el control completo de los síntomas y de la clínica. Lo mismo en miembros inferiores al día 8, y al día 28 la mejoría de las lesiones. Acá vamos a ver las conclusiones de la doctora, lo mismo, al día 28 prácticamente el paciente no presenta lesiones. Recibió tratamiento, lo que les decía, 2 veces por día con dermocal en todas las lesiones, sumado a los antihistamínicos y a la humectación, mejoría del prurito antes de en la primera semana de tratamiento, disminución del engrosamiento de las lesiones, menos eritema, y no presentó ninguna irritación ni ardor, ninguna sintomatología asociada con el sitio de la aplicación. El caso clínico número 5 de la doctora Viviana Leschicki es un paciente de 10 años de sexo femenino con antecedentes de dermatitis atópica moderada, eczemas subagudos y crónicos multitratados con corticoides tópicos de moderada y alta potencia, episodios continuos de impetiginización frecuentes que requirieron antibióticos orales, antihistamínicos, humectación. Este paciente consulta por presentar eczemas numulares liquenificados, escoriados, sobre todo a nivel de miembros inferiores, con una pobre respuesta a los tratamientos tópicos. Acá observamos las lesiones, placas más liquenificadas, diferente la clínica con respecto a las lesiones más exudativas que veíamos quizás en la etapa del lactante, localizadas a nivel de miembros inferiores en los glúteos, más liquenificadas, muy pruriginosas. La doctora comenzó tratamiento con dermocal 2 veces por día en forma reactiva. Al día 7 no observamos mucha mejoría, quizás sí lo que observó la doctora, que después lo vamos a ver en las conclusiones, la reducción del prurito. En el día 14 ya sí se observa una mejoría, como menos engrosamiento de las lesiones, la mejoría del eritema, ¿no?, de esa placa de eczema.
Y al día 21 y al día 28 se ve más que nada en el día 28 la reducción prácticamente de la lesión, muy mejorada. La paciente, la verdad que tanto la paciente como la doctora muy contentas con la respuesta clínica del tratamiento, y pusimos esta foto comparativa, ¿no?, del inicio y del día 28, en donde se puede observar la mejoría clínica de las placas de eczema y la reducción del prurito, lo que decíamos antes. Y como conclusiones, la doctora nos comenta su experiencia, que la mejoría de la lesión subaguda crónica desde la primera semana, sin requerir corticoides, en este caso hubiese requerido la aplicación de corticoides de moderada y alta potencia. El dermocal fue bien tolerado a pesar del daño epidérmico, la paciente nunca manifestó disconfort ni ardor durante la aplicación, que esto, bueno, la doctora nos pone acá que es una diferencia, ¿no?, con los inhibidores tópicos de la calcineurina, que es es un efecto adverso frecuente, e independientemente de la resolución, que fue lenta del componente inflamatorio, disminuyó muy rápido el prurito severo, y eso también llevó a que minimizó el riesgo de impetigización secundaria de las lesiones. El caso clínico número 6 de la doctora Lorena Jaime, también colega y amiga, dermatóloga pediatra, es un paciente femenino de 8 años con antecedente de dermatitis atópica desde los 2 años, también antecedente de moluscos contagiosos. Esta paciente había recibido tratamientos con corticoides cuando presentaban los periodos de brotes de eczema. Consultó por una placa eritematosa en región anticubital del brazo derecho, pruriginosa, compatible con eczema, y prurito en la cara lateral del tórax y abdomen, con cerosis y eczematides acromiantes. Comenzó con el dermocal, acá vemos las fotos de inicio, más que nada a nivel del tórax y abdomen, esas placas bien de eczematides acromiantes, mucha sequedad, mucha cerosis, y el eczema a nivel del brazo derecho. Comenzó con el dermocal 2 veces por día, ya al día 7 se observa la mejoría importante del prurito y del eczema, y las eczematides también mejoraron, y la piel notaba como más humectada sin requerir emolientes. Y en el día 15, sin síntomas, piel humectada, sin prurito, una leve hipopigmentación residual a nivel del antebrazo, producto, bueno, de la resolución de su placa de eczema, y mejoría también de las eczematides acromiantes. Esto es al día 15 de tratamiento, y al día 28, sin síntomas, se observa en la foto la mejoría, ¿no?, de las eczematides, que a veces a nosotros nos cuesta mucho, ¿viste? Yo siempre le digo a los papás, paciencia, humectación y tiempo, y este paciente, la verdad que a los 28 días de aplicado el dermocal hay una mejoría notable, ¿no?, de las eczematides, y obviamente de la placa de eczema sin lesiones, sin prurito en la zona antecubital. Como conclusión, foto comparativa, continúa solo con humectación este paciente, se observa mejoría de las eczematides, lo que decíamos, con el uso del dermocal sin utilizar otro producto en la zona. Lo mismo, la foto comparativa del eczema a nivel del brazo. Y el último paciente, que lo pusimos como caso clínico off-label, es gentileza de la doctora María Laura Josefi, también amiga, colega, dermatóloga infantil. Es una paciente adolescente de 19 años, de sexo femenino, con antecedente de dermatitis atópica desde el año de vida. O sea, esta paciente utilizó todos los tratamientos tópicos y antihistamínicos y los antibióticos en los casos de impetiginización. La consultó a la doctora Josefi por un eczema en la areola derecha desde los 15 años, recurrente, confirmado también por biopsia cutánea, fue tratado en otra institución, y la paciente, como antecedente, digamos, de su vida, estudia andinismo, y este eczema le dificulta en su práctica diaria de su actividad física. La primera consulta con la doctora, acá observamos la foto clínica, ese eczema en el área del pezón. Sabemos que esta localización es una localización como muy típica, ¿no?, de la dermatitis atópica del adolescente y del adulto, un eczema recurrente, muy pruriginoso en el área de la areola derecha. Acá tenemos la foto comparativa de la areola derecha a la areola izquierda, ¿no?, la afectación de su areola derecha, y la doctora comenzó con el dermocal aplicado 2 veces por día. Ya la paciente había hecho tratamiento con cremas dobles, con betametasona y ácido fucídico, con corticoides tópicos múltiples. Acá vemos que el prurito era el síntoma dominante, con un eritema bien circunscripto en el área de la areola, las vesículas no exceden la localización. Esto es al día 4 de tratamiento, al día 10 de tratamiento con una mejoría notable de la textura y del prurito, lo mismo que se repite en todos los pacientes, y al día 21 ya la disminución de la placa de eczema.
Y al día 21, acá tenemos el inicio de tratamiento, lo que les comentaba anteriormente, eso es la evolución con la crema doble. La paciente comenzó el tratamiento con el crisaborol, al día ya con una poca mejoría, digamos, de la resolución con la crema doble, al inicio, al día 7 y al día 21, ya la doctora nos pone al día 7 los aplausos, controló el prurito, que esto es lo que o sea, uno lo recalca porque la verdad que a nosotros también nos llamó la atención, ¿no? Como dermatólogos, el control tan rápido de un síntoma que muchas veces es complejo en esta patología, y la verdad que lo vimos y se repitió en todos los pacientes. Y al día 21 la resolución prácticamente completa de su placa de eczema, con el uso 2 veces por día de Dermocal durante 28 días. Bien, y ahora pasamos a los casos de adultos. Le cedo la palabra a Mariano. Gracias, Sil. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, por supuesto agradecer a todos los médicos que nos han aportado sus casos, que han enriquecido esta charla. También comentarles lo mismo que le dijo Sil, el tema de las fotos, algunos son caseras por la época de pandemia, que sepan disculpar el tema del foco, pero bueno, la verdad que ayuda a demostrar un poco la eficacia de este nuevo molécula, este nuevo producto del Dermocal. Vamos a ver una paciente mía de 60 años con una dermatitis atópica leve moderada, pero leve, que tenía en párpados y tenía en brazos únicamente. La paciente consulta en primer día, es una señora de 60 años que nunca había tenido manifestación de nada. Y hacía 2 meses que empezaba a manifestarse de esta manera, viene a la consulta muy enojada porque quiere que yo le solucione este problema, porque no puede dormir, porque está completamente angustiada y no entiende por qué le pasa esto si nunca tuvo un antecedente. Le comento la posibilidad de iniciar tratamiento. Quería aprovechar un paciente virgen de tratamiento, nunca hizo corticoides, nunca hizo inhibidores de calcineurina y decidí iniciar directamente con el Dermocal. Vamos a ver que a los 15 días ella persiste tal vez con un poquito de este eritema, de este edema en los párpados, pero vemos una sonrisa. Entonces yo le pregunto por qué se ríe si todavía ella tiene alguna manifestación y me dice que hace 7 días que puede dormir, que puede descansar, que ya no amanece con la cara lastimada por el rascado nocturno y esto le cambió la vida. Entonces por eso esa sonrisa y vemos que a los 30 días ya este eritema, esta edema ya desaparece y parece una piel, vamos a decir, no lesional, porque no podemos hablar de piel sana. Se nota mucho más en el brazo, tal vez vemos esta placa en el inicio, eritematosa, descamativa, que a los 15 días la placa empieza a desaparecer, tal vez vemos una escoriación lineal. Entonces, lógicamente hacemos hincapié en los bálsamos, en todo lo que son las cremas reparadoras de la barrera cutánea, y vemos cómo a los 30 días ya la placa desapareció, vemos nada más una sequedad típica de una persona de 60 años que está en tratamiento obviamente con un bálsamo. El otro brazo menos afectado, por eso una dermatitis atópica leve. Vemos que a los 15 días el eritema empieza a desaparecer, persiste algo de descamación y que a los 30 días vemos que es una piel no lesional en una paciente de 60 años. El caso número 2 es gentileza de la doctora Mercedes Cordone, es un paciente de 21 años, masculino, que hizo múltiples tratamientos, hidrocortisona, emolientes, inclusive durante el baño usa espumas de limpieza que están diseñadas para este tipo de patología, y el paciente presenta un eczema en la pierna izquierda con manifiesta picazón, o sea, un prurito intenso. Vamos a ver que es muy interesante la evolución de este paciente. Vemos esta placa eritematosa con un borde un poco más delineado en la parte superior, pero vemos que el pelo está cortado. Esto es típico y se ve notoriamente en pacientes con rascado crónico. Esto empieza primero a cortar el pelo y luego empieza la liquenificación. Aquí vemos el codo izquierdo y vemos el codo derecho con un poco en menos, pero tal vez más áreas hipopigmentadas, como contaba Sil. Característico de la dermatitis atópica, esta manifestación de hiper o hipopigmentación, en este caso hipopigmentación de la piel. Vemos a los 7 días como la placa empieza a mejorar, el prurito empieza a mejorar, ya calma, entonces empezamos a ver que se rasca menos y si evaluamos el pelo todavía corto, pero alguno empieza a crecer. Vemos que el codo izquierdo, lo único que nos quedó junto con el codo derecho son áreas hipopigmentadas y vemos que a los 15 días ya la placa desapareció,
tanto en la pierna izquierda como en el codo izquierdo, en el codo derecho, dejando en el codo izquierdo y el codo derecho la hipopigmentación, y en el área izquierda, o sea, en la pierna izquierda, vemos que la piel se encuentra no lesional. A los 28 días, recuerden que es un tratamiento de 2 veces por día por 28 días, y a partir de ahí se evalúa si se continúa o se hace tratamiento proactivo. Vemos que ya el pelo ha crecido. Esto es indicativo de que el paciente dejó de rascarse, de que el prurito no está presente, tanto en pierna izquierda, codo izquierdo como codo derecho. En conclusión, la doctora nos dice que el paciente manifestaba picazón en el eczema de la pierna izquierda. Dentro de los primeros días de uso del producto dejó de percibir este prurito, es lo que mostrábamos en las fotos, y en ningún momento presentó irritación ni efecto adverso. Yo les quiero contar con la paciente anterior, en los párpados, como dijo muy bien Sil, sí le ardió un poquito, pero eso no tiene que ver con el producto tanto en sí, sino con la localización. Los párpados es la piel más fina del organismo. Entonces, lo que hice fue que lo mezcle un par de días nada más con una crema humectante, sabiendo de que baja un poco la intensidad, la eficacia del producto, pero lo que queremos es la adhesividad de nuestros pacientes al tratamiento. El caso número 3, también gentileza de la doctora Verónica Calcinari. Vemos una dermatitis atópica leve moderada en pierna, en tobillo, y vemos cómo en el inicio tenemos esta placa eritematosa con costras, algunas lesiones exudativas, y que en el día 7 empieza a achicarse, por decirlo de una manera. Vemos que ya en esta área está mucho mejor la lesión, menos marcada, el eritema es un poco más bajo, todavía tenemos algunas escoriaciones, pero vemos que al día 14 ya la lesión se encuentra en franca mejoría, quedaron algunas escoriaciones por rascado, pero esto nos habla de una franca mejoría. Vemos que en la pierna, en el hueco popliteo, el lugar, como dijo Silvina, de localización habitual en los adolescentes adultos, vemos cómo el eritema empieza a mejorar, las escoriaciones empiezan a desaparecer, y al día 14 lo que vemos es una piel ya con áreas más residuales, no tan activas, con lo cual vemos una franca mejoría de la calidad de vida de nuestro paciente. Este es un paciente mío que tiene una dermatitis atópica severa. Al principio les dije que el Dermocal está indicado en pacientes con dermatitis atópica leve y moderada, con pocas lesiones. Por eso es que tal vez uno ve que viene en presentación de 30 gramos y se asusta, y dice, esto nos alcanzará. Recuerden que viene en un ungüento, es pastoso, se distribuye muy bien la crema, entonces lo que hacemos es poca cantidad en áreas. Entonces, ¿por qué les voy a mostrar una dermatitis atópica severa? Porque en verdad este es un paciente que le inicio dupilumab por su antecedente. Él es un caso típico de dermatitis atópica que lee los libros de dermatitis atópica, porque nace con una alergia alimentaria a la leche, a los lácteos, y a los pocos meses inicia con su dermatitis atópica. Él tiene 29 años al día de hoy, él está con dupilumab, pero cuando viene a verme y decidimos iniciar dupilumab, él me pregunta si hay algo más allá de los corticoides, porque ya usó todo, metotrexato, ciclosporina, corticoides, banda angosta, hizo todas las vacunaciones, fue a ver alergistas también, con lo cual hicieron muchas vacunaciones. Inclusive, como todos estos pacientes terminaron en tratamientos alternativos que no le dieron resultado, entonces decidió iniciar dupilumab. Pero él me comenta que trabaja a público y le molesta mucho las manifestaciones en los brazos, porque los pacientes, los clientes de él lo miran cuando le devuelve el dinero, y la verdad que eso le afectaba mucho. Entonces decido iniciar un tratamiento combinado, o sea, concomitante junto con el inicio del dupilumab. Sabemos que el dupilumab va a tardar más o menos entre 12 y 16 semanas en hacer efecto, entonces quise mejorarle la calidad de la piel, mejorando su calidad de vida y su productividad laboral, porque esto le generaba mucho ausentismo, y él me mandó, le dije, bueno, sacate fotos de algún área. Él determinó que iba a ser el brazo izquierdo, y esto es al inicio. Vemos que a los 15 días ya el eritema y la descamación están mucho mejor, hay escoriación todavía. Vemos que a los 30 días ya la placa desapareció, la descamación está mucho mejor, las escoriaciones no están. Todavía no podemos hablar a los 30 días de que va a estar actuando el dupilumab, o sea, el Dermocal lo ayudó. Y a los 40 días ya sí podemos empezar a pensar que el dupilumab empieza a tener un poquito de efecto, así como lo tiene en esta foto de los 50 días, que vemos un brazo totalmente no lesional.
¿Cómo lo ayudó a él el Dermocal en un paciente severo con tratamiento sistémico? En mejorar la clínica y el prurito en el primer momento hasta que haga efecto el tratamiento sistémico. Lo podemos utilizar concomitantemente con metotrexato, con ciclosporina o con el dupilumab. Lógicamente, él lo mantiene porque, pese a estar con el dupilumab, puede tener sus pequeños brotes que lo ayuda con el Dermocal. Esto es un paciente off-label que lo voy a mostrar, es una dermatitis perioral. Por suerte tuve chance de utilizar en muchos pacientes. Les voy a mostrar algunos, les voy a contar otros, porque lamentablemente los pacientes no quisieron sacarse fotos, y les voy a contar porque son lesiones en genitales. Pero vamos a ver que tenemos una dermatitis perioral, sabemos que es de difícil tratamiento, los corticoides no se deben utilizar, hay que suspender todo. La paciente utilizó todo, desde minoxiclina, desde metronidazol, desde tacrolimus, todo, e inicié el tratamiento con el Dermocal. Vemos que a los 7 días ya todas estas lesiones papulosas, eritematosas, mejoraron francamente, persistía un poco en las fosas nasales, y acá sí esta paciente le ardía, principalmente ¿dónde? En las fosas nasales, no en el resto de la cara, pero sí en la fosa nasal porque era un área muy irritada. Y vemos que a los 14 días tiene una franca mejoría de sus lesiones, persiste un leve eritema en las fosas nasales, que puedo certificarles que al día de hoy está libre de lesión, y el Dermocal lo tiene de manera no proactiva, sino lo tiene siempre en su mesita de luz y ante cualquier mínimo manifestación se lo coloca, pero no lo hace rutinariamente 1 o 2 veces por semana, sino lo hace según necesidad y, por supuesto, humectando bien la piel para recuperar la barrera cutánea. Este es otro caso off-label de gentileza de 2 doctoras, la doctora Weidman Valle y Caballo Cecilia, la cual nos presentan a un paciente de 61 años, femenino, que por biopsia dio una dermatitis espongiótica y psoriasiforme. Le habían hecho estudios para inclusive micosis, todo, descartaron todo eso, y le hicieron una biopsia y da esta dermatitis espongiótica psoriasiforme, que el gran problema en este caso era que le impedía caminar o calzarse. Como dermatólogo, cuando veo estas lesiones y veo esto y esta afectación unguial, yo debo sospechar una psoriasis, y cuando me dice eczema psoriasiforme, yo tengo que volcarme un poquito más al lado de la psoriasis. Las doctoras iniciaron el tratamiento con el Dermocal y vean cómo muy lentamente empieza a mejorar el eritema y la descamación y por sobre todo la infiltración. Esto es un talón típico, le va a costar un poco más. El dedo, esto es la foto fuera de foco, pero bueno, se ve que ha tenido mejoría en el eritema. Vemos que al día 14 ya la descamación ha mejorado dramáticamente, al igual que la infiltración. Fíjense los talones también. El dedo, el hallux, vemos esta inflamación mucho más controlada y un eritema más controlado. Y vemos al día 21 como esta pierna realmente es una persona que ya puede mejorar, ya puede calzarse, caminar, y vemos este talón que era pura descamación, cómo ha mejorado dramáticamente, igual que el dedo. Por supuesto hay que evaluar esta uña y considerar que no sea una psoriasis unguial. Las doctoras descartaron micosis, así que lo más probable es que sea una psoriasis unguial. Y vemos a los 28 días cómo el paciente, comparativamente los 2 pies, recuerdan este talón lleno de descamación, de costras, está mucho mejor, y es un paciente que hoy tiene una normalidad, digamos, pero le falta. Indudablemente nos ayudó a una evolución y que el paciente tenga los estudios para ver si actualmente está con algo más de un eczema psoriasiforme o ya es una psoriasis. El caso clínico off-label siguiente es gentileza de la doctora María Florencia Fernández, que es un paciente de 29 años con, esto es muy interesante, una epidermolisis ampollar distrófica recesiva, una enfermedad hereditaria ampollar que genera, como dice la lesión, ampollas y erosiones desde el nacimiento. Realizó múltiples tratamientos sin mejoría y la doctora decide iniciar un tratamiento con Dermocal. Fíjense esta piel atrofiada con escoriaciones que ahora vamos a ver mejor, fíjense esta oreja. Vamos a ver que a los 7 días la aparición de ampollas en hombros y en cuello derecho, vemos cómo inicia el tratamiento y vemos cómo la resolución, como ve a los 15 días, la resolución de estas ampollas y el alivio del prurito. La paciente le refirió a la doctora este alivio del prurito que conlleva a menor rascado, a evolución, mejoría de las lesiones. Vemos al día 28 como ya, si bien tiene este eritema, no están estas ampollas, no están estas escoriaciones, y la doctora nos dice como conclusión que a pesar que es una patología de intensa fragilidad cutánea, el Dermocal actuó
aliviando el prurito y no resultó ser irritante, pese a ser una piel muy dañada. La paciente lo utiliza en distintas regiones corporales y no presentó reacciones adversas, excepto la formación de pequeñas ampollas que cicatrizaron sin complicaciones. Lógicamente, la doctora nos recomienda que se requiere estudios de serie de casos, que es lo que estamos intentando ver, cuáles son los pacientes que pueden utilizar este tratamiento de manera off-label, intentar sacarlo de off-label y llevarlo a un tratamiento aprobado por la ANMAT. Vemos que acá hay un trabajo del 2020 que habla de todos los tratamientos off-label, como son la psoriasis. Hay muchos estudios ongoing con dermocal y psoriasis, dermatitis seborreica, vitiligo, también hay estudios que están yendo hacia esto. Líquen, yo tengo una paciente femenina de 26 años con líquen escleroso y atrófico en vulva que se cansó de utilizar corticoides de alta potencia, no quería saber más nada, le doy esta opción y ella está sumamente contenta. ¿Por qué? Porque le mejoró la sintomatología. Ustedes saben que el líquen escleroso y atrófico lamentablemente genera una irritación, un ardor y un dolor en un área muy sensible como son los genitales femeninos, y ella se siente cómoda, está realmente contenta y lo usa de manera proactiva. Alopecia areata, la doctora Silvina Jaime está probando en este preciso momento en una alopecia areata localizada, vamos a ver la evolución, y la dermatitis perioral que les acabo de mostrar. En conclusión, el Dermocal es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4, viene en un ungüento al 2% en 30 gramos, esto que parece poco, les vimos que no, muchos pacientes lo han utilizado y no es una queja el tamaño, sino es saber utilizarlo en qué pacientes, dermatitis leves y moderadas, y cómo utilizarlo, activo y proactivo. Es una molécula de bajo peso molecular, con lo cual se absorbe fácilmente y se metaboliza en forma rápida, no tiene, o sea, tiene exposición sistémica mínima. ¿Lo pueden utilizar en el embarazo? Lo pueden utilizar en el embarazo. ¿Lo pueden utilizar en la lactancia? Lo pueden utilizar. Por supuesto, si tienen el área del pezón, como vimos esta paciente que mostró Silvina, no recomiendo que le coloquen el Dermocal, como no recomendaría ninguna otra crema para que el bebé no succione el producto. Es un tratamiento tópico para dermatitis atópica leve y moderada. Recuerden, a partir de 2 años, pero ya la FDA lo aprobó a partir de los 3 meses y de hecho tengo un amigo que tiene una bebota de 1 año y medio y le inicié el tratamiento con Dermocal y está sumamente feliz, con mejoría a los pocos días del prurito y mejoría de su piel, con lo cual lo he utilizado en menores de 2 años sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se aplica? 2 veces por día, mañana y noche, solo o en terapia combinada y de manera activa y proactiva. Logramos ¿qué? Disminuir, como vimos, el prurito por sobre todo y la severidad del eczema, o sea, la clínica. Tiene muy buen perfil de seguridad tanto a corto como a largo plazo, se vio en estudios y se está viendo hoy en la vida real, y se asocia con baja frecuencia de efectos adversos. En mi caso ha tenido irritaciones en áreas muy precisas como párpados y en las fosas nasales, pero generalmente, como demostramos, tiene poco o nulo efecto adverso, y lo cuales son estos: el prurito, la dermatitis o ardor y dolor en el área de aplicación. Les queremos agradecer muchísimo, disculpen el tema de la charla, fue difícil, se me tildó la computadora, tuve que reiniciarlo. Estos son los datos tanto de la doctora Silvina Jaime como los míos. Cualquier cosa nos avisan, estamos ayudando a varios médicos del interior y de Capital, con lo cual lo que necesiten nos avisan. Gracias, Mariano. Gracias, Silvina. Veo que tenemos varias preguntas acá en el chat. Ahí bueno, a ver. Que empiezan ahí desde las 10:27, que empezaban preguntando qué utilidad tienen adultos, ¿no? Que acá, bueno, creo que está ya contestada con el tema de los casos que vimos, ¿no? La dermatitis atópica, psoriasis, vitiligo, alopecia, líquen escleroso y atrófico en mi caso, dermatitis perioral. De hecho, se está estudiando mucho. Voy a spoilear algo, voy a empezar en una hidradenitis supurativa Harley 1, o sea, una enfermedad muy leve. Voy a empezar a utilizarlo también y voy a indicarlo que sí tiene indicación en lupus discoide. Voy a iniciar esta semana también el tratamiento de una paciente. ¿Qué más? Porque yo tengo desde las 10:39, Pau. Bueno, después preguntan, ¿cuándo es dermatitis atópica moderada severa, qué utilidad versus los corticoides tópicos tiene? Y, por ejemplo, en lesiones en cara puede usarse. Bien, vamos a ver fácil. La de cara sí, lo demostramos en mi paciente. Si le arde un poquito, mezclarlo con un poquito de crema humectante, pero sabiendo que va a perder un poquito de efectividad. La idea es la adhesividad del paciente y luego
retomar el tratamiento con la molécula únicamente. Con respecto a ¿qué diferencia tiene en pacientes con dermatitis atópica leve de severas? A ver, sabemos que severo, en verdad, el tratamiento tiene que ser sistémico. Metotrexato, ciclosporina, si quieren, la verdad que los mejores son metotrexato, ciclosporina o pasar al dupilumab. ¿Qué beneficio tiene versus el clobetasol, por ejemplo? Evitar los efectos adversos a largo plazo de un corticoide de alta potencia en piel, que es la atrofia, la aparición de telangiectasias. Logramos evitar estos efectos adversos a largo plazo. Bien, ahí sí viene la de las 10:39. Bien, con respecto a las sobresinfecciones que suelen verse en ocasiones corticoides tópicos, ¿qué está descrito ustedes comparativamente con el dermocal? Con respecto a las sobreinfecciones, en verdad, vos pensá una cosa, el corticoide, Sil, si querés vos también, por favor, decime, el corticoide en verdad no va a calmar el prurito. El corticoide actúa sobre la placa de la dermatitis, en cambio el dermocal actúa sobre la lesión clínica, o sea, el eczema, y sobre el prurito. Por eso yo tengo que elegir, no utilizaría clobetasol, no utilizaría corticoides de inmediata, de alta potencia, sino utilizaría directamente el dermocal para mejorar el prurito, porque el prurito es lo que conlleva, lamentablemente, la sobreinfección con estáfilo por el rascado crónico. Sí, siempre también agregar, bueno, si hay sobreinfección, obviamente primero tratar la sobreinfección con el antibiótico tópico o el antibiótico sistémico, dependiendo de la extensión y de la edad del paciente y de la zona. Y después, como decía Mariano, el dermocal, utilizarlo, o sea, nosotros en pediatría el clobetasol no lo utilizamos, en realidad, bueno, sí lo utilizamos, pero siempre teniendo en cuenta eso, el riesgo de la atrofia cutánea a largo plazo, es un corticoide de muy alta potencia, y hay zonas que prácticamente uno lo tiene como casi contraindicado, uno no va a usar el clobetasol en área del pañal o en párpados, en un lactante. O sea que contar con el dermocal es una estrategia piola porque sí nos permite utilizarlo en esas zonas y sin efectos adversos. Pero siempre primero tratar la sobreinfección con el antibiótico y después utilizar el corticoide o el dermocal en función de la clínica. Bien. Marinés, también te sigo contestando. Si bien dice el tratamiento reactivo es 28 días, ¿cómo se podría prolongar? Por supuesto. A ver, lo que se dice que 28 días es colocarlo 2 veces por día. Si la mejoría es dramática y realmente está en piel no lesional, puedes suspenderlo e iniciar tratamiento proactivo, 1 o 2 veces por semana, siempre humectando. Ahora, si la mejoría es notoria, pero todavía le falta, lo podés estirar sin ningún tipo de problema hasta que veas que la piel está no lesional. Sí, ahí la doctora también, Marilyn Romero, pregunta cuál es el seguimiento de los pacientes que se controlan con el dermocal. Eso va a depender de la respuesta que tuvo con el tratamiento, digamos, reactivo. Si, por ejemplo, yo les mostré, si una paciente con el tratamiento reactivo controló los síntomas, uno quizás lo puede mantener solamente con el emoliente. Ahora, por ejemplo, en el primer caso de la paciente pediátrica, que uno sabe que esas zonas de los antebrazos son esa zona crítica, yo en esa paciente puntualmente elegí hacerle un tratamiento proactivo de 2 veces por semana en esas zonas puntuales. Eso en realidad uno lo va a definir con la práctica y con la evolución. Uno conoce al paciente y sabe cómo es el curso, ¿no? Un poco de su dermatitis atópica. Entonces eso como no es que está estandarizado, simplemente uno lo va viendo con el paciente y con la evolución clínica. Bien. José Miguel. Nos preguntan también el tema de cuál sería el orden de la aplicación, humectante dermocal y el uso conjunto con corticoides. En realidad no, yo siempre a mis pacientes lo que les utilizo, siempre les digo, después de bañarse, colocarse el emoliente o la hidratante y se puede utilizar, no habría un orden, una cosa u otra. Yo siempre primero igual les hago hacer el emoliente y una vez que se absorbe el emoliente, colocar el dermocal o el corticoide, lo que uno vaya a elegir como tratamiento en esa zona. Bien, dice también si se puede usar concomitantemente con antibióticos tópicos. Sí, por supuesto que sí. El tema es que el dermocal es un ungüento, con lo cual va a dejar una película. Siempre el antibiótico utilizarlo antes del dermocal, como dijo recién también Sil. Vamos a ver qué otra pregunta. El valor del producto, no lo dijimos, Juan Pablo. Ahí estamos leyendo. No lo dijimos todavía. Bueno, les cuento. Dijimos que el otro crisaborol que hay en el mundo es el Deucrisa. Para que sepan, el Deucrisa sale de $10 el gramo. Así que si pensáramos en nuestro dermocal, tendríamos que decir $300, pero no se asusten, no es el precio de nuestro dermocal. Dermocal sale 8.840 pesos
y entra en la cuponera de descuento de Panalab con el 40% de descuento, que quedaría en un valor de 5.300 pesos. También ya está incluido en muchas obras sociales, así que si necesitan la información, los visitadores cuentan con esa información, así los pueden ayudar a saber en qué obras sociales y mismo en la cuponera en qué farmacias está disponible. Bueno, con respecto al precio, no se asusten, parece alto, pero yo les voy a contar algunos casos míos cuando inicié el tratamiento con el Dermocal y les cuento, siempre le digo al paciente cuánto sale, ellos siempre me dicen que han gastado mucho más plata en un montón de cremas con corticoides, humectantes, antihistamínicos, en todo este tiempo que realmente si esto es una instancia más y le podemos dar una chance más, realmente lo gastan y no tienen un problema. Lógicamente, tal vez no todo el mundo lo pueda hacer, pero realmente no tienen una complicación siempre y cuando le avisemos al paciente para que no se lleve una sorpresa, pero realmente adhieren porque, como vieron, mejora muchísimo. Igualmente, hoy hay unos humectantes o tratamientos estéticos que salen hasta muchísimo más que eso. Así que creo que es una buena manera de utilizarlo y de potenciar la mejoría de nuestros pacientes. Carolina pregunta, la administración es tópica, se coloca 2 veces por día, mañana y noche por 28 días. Si en 28 días mejoró, lo puedes hacer proactivo. Si no mejoró, lo puedes extender un poquito más. Y si no hay mejoría, hay que evaluar si es un paciente para tratamiento sistémico. Después nos pregunta también, Adrián nos pregunta cuánto dura aproximadamente el pomo. Bueno, eso va a depender mucho, ¿no? Obviamente. En el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos que mostré con esas placas de eczema quizás en miembros superiores o cara, duró para los 28 días de tratamiento en forma reactiva e incluso algunos pacientes continuaron con ese mismo pomito en forma proactiva también. Eso va a depender mucho de la edad, o sea, y de la superficie a tratar, pero en general para un tratamiento de 28 días en forma reactiva alcanza perfectamente. Recordemos que son pacientes con dermatitis atópica leve y moderada. Ahí Daniela me pregunta por el caso del dupilumab, del crisaborol. En verdad, yo lo utilicé para mejorar la clínica. Él tenía un DLQI muy bajo, un índice de calidad de vida muy bajo, pues le afectaba enormemente a nivel laboral e interpersonal. Y utilicé el Dermocal para mejorar la clínica en las áreas visibles. Lógicamente no lo utilizó en todo el cuerpo, él tiene casi todo el cuerpo tomado, no lo utilizó en todo el cuerpo porque no le alcanza, entonces lo utilizó en las áreas visibles como son los brazos y la cara. Y la verdad, viste la respuesta, podemos decir que potencia o se asocia, en verdad lo que yo utilicé era el Dermocal para mejorar la clínica hasta que el dupilumab realmente haga el efecto. Yo tengo una experiencia con dupilumab y la verdad es maravilloso. Es un producto tal vez hoy por hoy difícil de recetar, pero que tiene muy buena respuesta. Bien, acá José Miguel nos pregunta si Panalab está solo en Argentina. Panalab está en Centroamérica también, pero Dermocal por ahora está solo en Argentina, así que todavía no está allá. Bueno, no hay más preguntas por lo que veo, Pau. Preguntas, muchos agradecimientos, gracias por todos los agradecimientos. La verdad, doctor Marini y la doctora Jaime, su exposición es impecable y ver, la verdad, las experiencias reales es realmente impactante, ¿no? Ver un paciente que lo está pasando mal y que en unos días por lo menos mejore el prurito como punto inicial, la verdad eso nos pone muy, muy contentos. Así que bueno, si no hay más preguntas, voy a dar por finalizada la charla. Saben que cualquier duda, tenemos el contacto de los doctores y también a través de los visitadores si necesitan alguna información, alguna duda con algún paciente, obviamente estamos acá para lo que necesiten. Así que bueno, gracias a todos por participar, gracias Mariano, gracias Silvina, así que la próxima charla con más casos, cuando pase el tiempo de estos pacientes que ingresan, ¿no? Totalmente. Tal cual. Bueno. Siempre vamos sumando alguno nuevo. Así es. En dermatitis de contacto, pregunta Adrián antes que nos vayamos. Sí, Adrián, utilizalo. Ahí viste la dermatitis psoriasiforme o también podría pensarse en un eczema disidrótico severo. Funciona, sí. Es una opción para evitar el clobetasol si lo querés. Ningún tipo de problema. Es muy bueno.
Sí, y realmente si llegan a usar el Dermocal, también nos gustaría que nos compartan la experiencia. Este espacio es un espacio abierto también, si quieren comentar su caso y mostrarnos las fotos, también. Totalmente, totalmente. Si tiene alguno, manda las fotos y participan ustedes en la próxima charla. Exactamente, así es. Bueno, ahora sí, no hay Bueno, preguntas. perfecto. Ahora sí. Buenísimo, Bueno, gracias por a todos. participar. Hasta luego. Hasta luego.